¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio del género periodístico de entrevista. En este espacio usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. 10 preguntas, 10 respuestas, en promedio un minutito para pregunta y respuesta. Ya tiene usted la primera pregunta ahí en su pantalla, María Fernández. ¿Qué pasó con el dueño del helicóptero que se robaron en el aeropuerto? María Fernández, desgraciadamente no sabemos nada. Estuvimos checando, acuérdense que lo secuestraron a cambio de su libertad, entregaron el helicóptero, pero después la familia denunció el secuestro, el robo del helicóptero como parte del intercambio, pues, por la libertad del dueño. Pero después la familia ya no quiso hablar y la autoridad tampoco. No sabemos en qué terminó el asunto. Es posible que pues prefieran callar ante la eventualidad de amenazas. Mire, el crimen organizado está desatado, el crimen organizado se siente protegido por el gobierno y por el presidente López Obrador. Y por eso ocurren estas tragedias. Es una cosa espantosa. Vamos a lo número 2. Arthur GR, ¿ya se fijó que a Salamanca, Guanajuato, no le tocó el calor del Oxxo? Salamanca es gobernada por Morena. Pues claro. O sea, el tema es que son parte, este ataque es un ataque dirigido, perfectamente orientado contra objetivos específicos. Por eso se le llama terrorismo. La definición de terrorismo es esa: un acto violento, deliberado, cometido por una autoridad con el objetivo de crear terror y miedo. Esa es la definición y se cumple al 100. Y por supuesto que pues en los gobiernos de Morena pues se cuidan porque el objetivo es lesionar la imagen de otros gobiernos. La número 3, Luis Hernández. En esto se gasta nuestro dinero. ¿Cuánto cuestan las mañaneras otra vez con la gente con grado académico? Mire, el tema del gasto de las mañaneras es ya muy manoseado, muy conocido, y tiene usted razón. Es un tema que alguien tiene que ponerle un alto. No solamente por la gran cantidad de mentiras que se dicen ahí, sino porque, pues desafortunadamente, nos cuesta mucho dinero. ¿Sí? Hay algunas estimaciones que hablan de que cuesta casi 2 millones de pesos diarios durante 20 días al mes. Échale cuentas. Durante 45 meses, haga cuentas. ¿Sí? Estamos hablando de cientos de millones de pesos de nuestro dinero. Ahí se lo dejo. 4. Feliciano López. Si el ejército diera un golpe de estado, ¿qué pasaría en México? Mire, la verdad yo no, pues recomiendo por supuesto que sea un golpe de estado. Simplemente revisen lo que pasó en los golpes de estado, por ejemplo, el de Pinochet o por ejemplo el de Videla en Argentina. ¿Qué fue lo que hicieron los dictadores? Lo primero que hacen es, el ejército ocupa los medios de comunicación, ocupa los centros de poder, los gobiernos estatales y demás, ocupa las instalaciones estratégicas, instalaciones eléctricas, de petróleo, de gasolina, etcétera, las estaciones de gasolina. Detiene a los críticos y a los opositores y los torturan. En muchos casos los matan. En otros casos los meten a la cárcel y ahí los tienen por años. Desaparecen a los opositores más peligrosos. Eso es. Y luego instalan un gobierno militar,
un gobierno en el que mandan, no hay leyes porque ellos son los que imponen la ley, la Constitución queda completamente obsoleta. Ese es el problema. Es un estado de terror en la mayoría de los casos. La número 5, Héctor Sánchez, no tiene por qué hablar de pobreza franciscana si no lo cumple o me equivoco. Héctor Sánchez, por supuesto que es un gran farsante el señor López Obrador. Un auténtico y soberano farsante. Mire, este asunto de primero los pobres, de la pobreza franciscana, etcétera, es una gran patraña para engañar a los tontos. No dejemos que nos engañen. Vámonos con la número 6, Humberto Olivares González. ¿Podría hablar lo que está sucediendo en Nicaragua, sobre todo ataque a la Iglesia Católica y a los noticieros no dice, y los noticieros no dicen nada? Efectivamente, Humberto Olivares, no, es sí, debe ser Olivares dice. Mire, lo que pasa en Nicaragua es algo, pues, ya muy anunciado, obviamente no en los medios mexicanos, en donde casi no le dan, pues, espacio, pero es un ataque directo de un dictador, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que fue el líder revolucionario hace 30 años, ¿sí? Luchó contra un dictador, Anastasio Somoza. Anastasio Somoza estuvo en el poder más o menos 15 años. Bueno, pues estos sátrapas ya han estado en el poder, pues, por lo menos la misma cantidad de tiempo. Pero es una dictadura más atroz, porque han detenido, torturado a sacerdotes y han incendiado los centros del culto, las iglesias. Y hacen estos ataques, llevan adelante estos ataques, porque la Iglesia Católica en Nicaragua y en otras regiones del continente y del mundo, la Iglesia Católica es el principal culto o la religión más importante, y los católicos, los jerarcas católicos, en el caso de Nicaragua, se opusieron a la dictadura y por eso los están encarcelando, a pesar de que es un gran golpe para el pueblo. Esas son las dictaduras. Igual a la dictadura de López, ¿no? López todavía no los persigue a los sacerdotes, pero no tarda mucho. La número 7, Aquiles Pisano Chaires. Dice, si el presupuesto de egresos de 2019 fue aprobado sin mover una sola coma y desde ese año el PG le regala dinero a los centroamericanos, mi pregunta, ¿de qué parte del presupuesto de egresos se está tomando ese dinero si en ningún año se ha incluido ese gasto? Maravillosa pregunta. Efectivamente, Aquiles Pisano Chaires, se están robando el dinero. ¿Sí? Mire, le voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas estuvo la directora del CONACYT en el Senado. La habían llamado a comparecer desde hace meses. Finalmente la señora se dignó ir al Senado. Y les dijo a los senadores, el presupuesto de la ciencia y la cultura se lo entregamos a Hacienda, porque ellos saben hacer para lo que sirve. ¿Qué quiere decir se los entregamos a Hacienda? O sea, haga de cuenta que llegó el presupuesto del CONACYT y la directora del CONACYT le dijo, no, llévense el dinero, nosotros no necesitamos, ay, ¿no? Y entonces Hacienda, con ese dinero, hace lo que le plazca. ¿Sí? Con ese dinero compra conciencias, con ese dinero paga las mañaneras, con ese dinero paga a los paleros, con ese dinero regala a los centroamericanos. Esa es la manera de hacerlo. Todo es ilegal en este gobierno, todo es violatorio de la Constitución. La número 8, Dul Romero, ¿cómo controlar los grupos criminales sobre empoderados? Solo se me ocurre que aplica el dicho para que la cuña apriete de ser del mismo palo. Mire, hay muchos ejemplos en el mundo y también en México de cómo distintos gobiernos se han aliado con el crimen organizado.
Le pongo el ejemplo en este momento de los gobiernos estatales de Sinaloa, Sonora, Michoacán y otros, Zacatecas y demás. ¿Sí? Los gobernadores se sientan con los líderes de los capos y le dicen, a ver, tú vas a operar en esta parte, tú vas a operar aquí y a mí no me vas a crear conflicto, pero me das mi lana. Y así es la negociación. En este momento en Sinaloa les pongo el ejemplo. Sinaloa controla el narco, controla el agua, controla la pesca, controla muchas otras, la luz, la energía eléctrica. O sea, tiene casi el control total en el estado de Sinaloa, porque Sinaloa es un narcoestado. Ese es el ejemplo. Ángeles Manzanilla, la número 9, sabiamente lo envió, a ver, y sabiamente lo envía a un país totalmente neoliberal. ¿Por qué no lo envía a Cuba? Al hijo, ¿no? Al hijo menor. Mire, esto de el neoliberalismo es otra patraña de López Obrador. López Obrador, igual que todos los dictadores de la historia, siguen un manual. Y en ese manual necesitan conseguirse un enemigo externo. ¿Quién es el enemigo externo de este gobierno de López? El neoliberalismo. ¿Sí? Entonces los países neoliberales son los que fabrican y construyen a los criminales y demás. Ah, pero van, todos los de Morena mandan a sus hijitos a estudiar a los países neoliberales, a las universidades neoliberales. Son unos farsantes. La número 10. Dian Valencia, ¿no se le hace raro que se haya extendido la masacre semanas después de que agarraron a Caro? Pues claro, no tiene nada de raro, es un acuerdo entre el gobierno y las bandas criminales. Crearon este escándalo de terrorismo para justificar que la Guardia Nacional se convierta en un brazo militar y justificar que la militarización del país tiene que hacerse pues supuestamente para controlar a los criminales. Es un engaño, un montaje, como los que hace López Obrador cotidianamente. Por eso no es nada extraño, eso ya lo sabíamos, lo hemos denunciado aquí desde hace años y hasta hace poco, pues todavía se enojaron mucho con nosotros por seguir la denuncia. Ahí tiene usted 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Adiós.